19 minutos pasaron de la hora 19. En la ciudad de Rosario, 17 grados. En Sauce Viejo, 16 a esta hora de la tarde. Tenemos también temperaturas para compartir con ustedes en Tostado, localidades donde estamos llegando con diferentes cables operadores. En Laguna Paiva, mi ciudad, 14 grados a esta hora de la jornada. En Recreo, donde están los estudios centrales de la radio, 16 grados. Las personas con discapacidad están preocupadas, sobre todo familiares, ¿no? Porque el gobierno le ha quitado la posibilidad de viajar, ha reducido los cupos para viajar gratis en transporte público de pasajeros. Quien se ha expresado y ha de alguna manera redactado un proyecto de manera enérgica es el diputado Diego Giuliano, Giuliani, Giuliano, wow, disculpe, diputado, tuve un día complicado porque yo soy uno de los damnificados, sabe que tengo el carnet único de discapacidad y esto me enoja bastante. Usted fue secretario de Transporte de la Nación, así que de esto sabe mucho, pero ahora está más que nada molesto, ¿no?, por esta situación. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, Giuliani era el alcalde de Nueva York, así que está totalmente permitido que usted se equivoque. Bueno. No se preocupe para nada. ¿Está molesto con esto? Sí, por supuesto que esto es una salvajada. Y lo digo respetuosamente, pero no me sale otra cosa. Imagínense que estamos hablando de 3 leyes nacionales que han sido aprobadas por unanimidad en su momento, históricamente. Esto es histórico, porque son 3 leyes dedicadas a la gratuidad del pasaje, del boleto de transporte interjurisdiccional, que se llama, o sea, el de larga distancia, para las personas con discapacidad, para los trasplantados, que están en la lista del INCUCAI, en vías de trasplante también, y para la pediatría oncológica, es decir, los niños y las niñas con cáncer. Estas 3 leyes establecen la gratuidad y obviamente que para que la gratuidad exista tiene que haber una compensación, un fondo compensador del Estado Nacional. Bueno, esto es lo que han derogado, lo que han retirado. Por eso digo, es una resolución la que tomó Milei, muy hipócrita. ¿Por qué? Porque dice, no, el derecho a la gratuidad sigue subsistiendo, existe, pero lo dejo sin financiamiento, le hago un vaciamiento de los fondos. Y la conclusión de esto es que un derecho se transforma en una utopía rápidamente cuando no hay fondos que los banquen. Entonces creo que estamos en una situación de injusticias consecutivas que duelen mucho, ¿no? Que le duelen mucho no solo a las personas interesadas en esto, sino a toda la sociedad tiene que dolerle. Ahora las empresas dicen, a nosotros nos están debiendo, o sea, porque el gobierno hace de alguna manera bandera política con que le da la libertad de subirse gratuitamente, pero lo estamos pagando nosotros, nos dicen los empresarios, porque no nos dan esos fondos. Y los empresarios van a hacer lo que generalmente hacen, los empresarios no hacen otra cosa que mirar su rentabilidad, ¿no? Puede haber una responsabilidad social empresaria, sí, pero en el fondo lo que va a pasar es que van a cargarle ese costo al pasaje en general, seguramente, le van a cargar ese costo a la tarifa, un sobrecosto a la tarifa, o van a bajar la frecuencia o van a empobrecer los servicios, algo que ya está bastante empobrecido en la Argentina. Sí, ellos dicen que han porque quitado, que ya la gente no viaja en colectivos y que ellos están perdiendo plata de alguna manera. Yo le digo, las empresas tienen su lógica. Lo que digo que a mí me corresponde pensar en que el Estado, si va a sostener la gratuidad del pasaje, como que incluso dice el propio oficialismo, nosotros el derecho no lo tocamos. Lo único que hacemos es dejarlo sin plata. Bueno, si quieren sostener el principio de la gratuidad, como dicen que lo quieren hacer, no tienen que entrar en la hipocresía de vaciarle justamente los fondos. Porque eso está pasando mucho en la Argentina de hoy. Bueno, por ejemplo, pasó con el gas, el subsidio al gas. Dijeron, se lo sacamos a todos, pero siguen cobrando el impuesto. Lo siguen cobrando. Entonces, claro, esto nos pone en un lugar de mucha injusticia. Claro, el impuesto al combustible se sigue cobrando y cada vez más alto.
No solo que se sigue cobrando, sino cada vez más. Es cada vez más. Ustedes saben que entre el 16 y el 30% es el impuesto al combustible. Cada vez que uno va a ponerle nafta o gasoil a su vehículo, le deja eso al Estado. Eso no vuelve en rutas ni en infraestructura, como dice el impuesto al combustible, que tiene que volver. Las rutas en la Argentina, las rutas nacionales están abandonadas. Algunas, le diría, no cortan ni los yuyos. Y a otras rutas, los propios empleados de vialidad, que tienen en esto, muchos de ellos, un dolor muy grande y además un profesionalismo, lo que hacen es ellos taparlos. Me contaba el otro día un grupo de empleados de vialidad que a veces van y lo tapan con tierra. Sí. Porque no tienen los materiales necesarios para poder reparar. Entonces la ruta va a haber que hacerla de nuevo y seguimos pagando el impuesto. Al gas le sacaron esa compensación que achataba la tarifa. Claro, pero siguen cobrando el 7.5 en la boleta de cada uno. A la discapacidad le quitan ahora el fondo del transporte, cuando siguen cobrando el impuesto al combustible igual, en todo sentido, que tiene una parte dirigida al transporte. ¿Usted cree que el proyecto que presenta para que se, de alguna manera, restablezca esto va a tener eco en el Congreso, en la Cámara Baja del Parlamento? Mire, yo planteo dos cosas. Primero, un pedido de informe, para que nos digan a ver qué estudiaron, qué dijeron, de dónde sacaron que podían sacar estos fondos, sin violentar derechos constitucionales, derechos de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. A ver, ¿de dónde? Que me digan cuánto era, cuánto costaba, qué significaba. Eso. Y por otro lado, un pronunciamiento del Congreso diciendo, señores, vuelvan atrás con esta resolución, porque están generando un daño muy grande social y en la movilidad de las personas con discapacidad, pero sobre todo, mire, yo hago mucho hincapié en que esta es una medida muy porteña, porque el único lugar en donde no hay larga distancia es en la ciudad de Buenos Aires. Ahí no necesitan, porque ahí está el Garrahan, ahí están los hospitales de alta complejidad, ahí están los lugares en donde generalmente desde las provincias se va para recuperación, atención, oncología pediátrica. Donde atiende Dios. Donde atiende Dios, el viejo refrán, ¿no? Que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, es así, y a veces ni en Buenos Aires atiende, porque con Milei hay que cambiar el refrán. Ni en Buenos Aires atiende, digo, como una metáfora. Sí. Pero lo que sí me parece es que esta reacción del gobierno, 24 horas después de que el 25 de mayo el obispo de Buenos Aires le hablara de la discapacidad y de la necesidad de no excluir a nadie, a las horas le quitan el fondo compensador y suena tremendo. Y entonces, ¿usted cree que pueden acompañarlo? Porque últimamente el Congreso terminó siendo para Milei nada, un poder inexistente, el legislativo. Lo que sucede es que, claro, nosotros tenemos una fuerza que es la de Unión por la Patria, la del peronismo, con 93 diputados, pero lo que tenemos es que los diputados que representan a los gobernadores, entre ellos al gobernador Puyaro de Santa Fe, votan al revés. Primero le votaron la ley bases, le votaron el pacto de mayo que se hizo en julio, y ahora se abstuvieron en el presupuesto. A ver, si el gobernador de Santa Fe se queja acá por las rutas, no votó el presupuesto que permite reparar las rutas. Votó a favor o se abstuvo sus diputados en el proyecto de Milei. Entonces, imagínense, eso es una cosa muy ambigua. Claro, y ahí es que el Congreso pierde fortaleza cuando la mayoría no le alcanza, porque gobernadores como el que estoy mencionando, como Puyaro, en eso tienen una suerte de ambigüedad, ¿no? Entonces, después cuando yo los escucho quejar por las rutas, digo, pero ¿por qué ustedes se abstuvieron en el presupuesto entonces? Usted fue ministro cuando había que votar. Usted fue ministro de Transporte de Alberto Fernández.
¿Cómo se manejaba en su gestión? Bueno, el Ministerio de Transporte tuvo fondo compensador para el interior del país, sobre todo el fondo federal. Nosotros, Santa Fe recibía más de 40 millones de dólares por año para sostener su transporte, no el interjurisdiccional, el transporte de la provincia de Santa Fe. Santa Fe recibía el fondo compensador que tiene que ver para la discapacidad y que solventaba la gratuidad. A Santa Fe trajimos la SUBE, que le permitía ponerle la plata del subsidio, que esto es importante decirlo, al que lo necesita. Yo estoy de acuerdo con esas correcciones, que la compensación tiene que ser para el que lo necesita, no para el que tiene todos los recursos y además se lleva el subsidio y ni lo dice. En este caso, creo que con la SUBE lo logramos. En mi gestión, digamos, en mi tarea, que era mi trabajo, que era transporte nacional, nosotros logramos que la SUBE vaya al bolsillo de los jubilados, los pensionados, las personas que trabajan en casa de familia. Es así. Ya que hablamos de la gestión de usted como ministro de Transporte con Alberto Fernández, los paivenses nos ilusionamos cuando hicieron esa prueba del tren Santa Fe Laguna Paiva, que usted iba en la locomotora con ansias también, como muchos paivenses. ¿Qué habrá pasado ahí que no se pudo concretar ese tren de cercanía? Había 4 trenes de pasajeros en la provincia de Santa Fe que trajimos, y el de Paiva, estaba el de Paiva, yo le llamo Ciudad de Santa Fe Capital, Paiva, Laguna Paiva. Sí. Ese tren hizo la prueba de vía, una prueba que salió excelente. Estaban algunas inversiones pendientes que eran las que tenía que ver con lo que la provincia hacía de apeaderos, pero el tren estaba, yo le diría, lo reservamos para ese tramo porque es un tren especial, un tren que hoy se lo llevaron al conurbano bonaerense. No solo que cancelaron la prueba, sino que se llevaron el tren. Sí, estaban en San Cristóbal y se lo llevaron a Capital Federal, tal cual. ¿Sabe el dolor para los paivenses que significó eso, no? Yo no puedo todavía entender cómo las autoridades provinciales no han planteado este tema, no han defendido los trenes. Porque el tren Rosario Cañada de Gómez, que había pasado la prueba de vía y empezado el servicio, y tenía 20.000 pasajeros mensuales y llegábamos a 50.000, lo cancelaron. Entonces el plan ferroviario se cayó a pedazos. Sí, algunos tomaron esa prueba Laguna Paiva Santa Fe de ese tren como un acto político, porque fue previo a una elección. El único acto político que hubo fue la cancelación de eso, que es lo que hizo Milei. Porque nosotros lo que mostramos es una realidad. Después de 70 años llevamos el tren Rosario Cañada de Gómez. Y eso estuvo 1 año y medio funcionando, casi 2 años funcionando. Y nosotros hablamos de algunas realidades. A mí no me pueden decir que eso es hacer política. A ver, eso es hacer buena gestión. El tren de Rosario a Buenos Aires, el expreso, que tardaba 5 horas 20 los fines de semana, y ahora tarda 13 horas. Dígame si es un acto político eso fue una realidad. Claro. La realidad. Sí, es un acto político de la buena, política de la buena, digo. Yo creo que sí, ¿no? Que hay que hacer cosas en beneficio de la sociedad. Sí. Los trenes son económicos, están en el mundo entero, tienen subsidio, pero acá odian el subsidio. Bueno, si odian el subsidio, digo, el gobierno actual, ¿no? Silvina Frana siempre se quedó con esa espina de no poder hacer los apiaderos que faltaban y para que se vuelva a activar, ¿no? Cuando Frana estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Qué lástima, ¿no? Que no se haya podido hacer esa realidad. Faltó muy poquito. Porque además nosotros pudimos a la estación de Laguna Paiva mejorarla completamente para que, digamos, empezamos por ahí, ¿no? Por las estaciones. La verdad que se revitalizaba todo un trayecto histórico que además tiene una gran fluencia de pasajeros, porque es una metrópoli, la ciudad capital y sus ciudades
que son próximas. Es una gran metrópoli que tiene que tener trenes. Sí, sí. Sin trenes no hay metrópoli. No hay metrópoli. Bueno, ojalá algún día, aunque todo lo que se avanzó ya ahora se perdió, el circunvalar también lo abandonaron, tanto que se había avanzado con los que fue ferroviario que abarata tanto, ¿no? Tanto, que se haya... Y por eso digo que a mí me indigna la cancelación de todo eso, pero también me indigna la falta de defensa que esas obras tenían y tienen que tener de parte de las autoridades. La falta de empatía en eso, ¿no? Por cuestiones políticas. Fíjese usted que lo que usted me está diciendo es que en vez de defender el tren, algunos decían, no, es un acto político, defender el tren. No salgas a hacer acusaciones, defender el tren. Le digo a esas personas que por ahí tildaban de políticos las cosas buenas, como usted bien lo aclaró. Diego Giuliano, ojalá sea escuchado esto que propone de dar marcha atrás, con esto de alguna manera restituir subsidio al transporte de personas con discapacidad que tanto hoy están padeciendo, ¿no? Porque esto del transporte se le suma a lo de los medicamentos, se le suma a lo de los transportistas, se le suma a los prestadores. Y la discapacidad es algo que tiene que estar en primer lugar. Yo le agradezco que nos haya atendido, ojalá sea fluida la comunicación para otros temas. ¿Le parece? Siempre es un gusto hablar con usted y con toda la audiencia de ustedes. Así un saludo grande. El diputado nacional hablando con nosotros fue ministro de Transporte de la Nación, de Alberto Fernández, fue quien instó a que vuelva el tren, y que ahora ese tren que se había hecho de alguna manera ilusionar a tantas personas, todos esos vagones que estaban en San Cristóbal esperando a dar el ok para que vuelva a funcionar, se los llevaron allí a donde atiende Dios, en Capital Federal. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz, y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí.